En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. 19, 45, 48. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este viernes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Hoy el calendario litúrgico nos invita a celebrar a Santa Cecilia. Cecilia de Roma, más conocida como Santa Cecilia, según el martirologio, fue una noble romana convertida al cristianismo y martirizada por su fe entre los años 180 y 230. Nació por allá, por el año 180 en Roma, Italia, y su martirio probablemente se dio el 22 de noviembre del año 230. Sus restos descansan en la Basílica de Santa Cecilia en Trastevere, en Roma, Italia. Fue decapitada. Que Santa Cecilia, patrona también de los músicos, ruegue siempre por nosotros, así sea. Un espacio de reflexión, palabra, espíritu y vida ofrece estos momentos para presentar algunas reflexiones en torno al Evangelio de hoy. Tras describir la subida de Jesús a Jerusalén, Lucas lo presenta ahora realizando su acción en el contexto del templo. Después de la entrada del enviado del Señor a Jerusalén, pasando por la puerta de Oriente, el templo es el primer lugar en que Jesús lleva a cabo su acción. Las controversias que se narran tienen lugar en el sitio y a él hacen referencia. La subida de Jesús al templo no es solo una acción personal, sino que afecta también a la multitud de los discípulos en su relación con Dios. Lucas narra un primer episodio en el que presenta los preparativos de la entrada de Jesús en el templo y su realización. Sigue después una escena en la que se presenta a Jesús llorando sobre su ciudad, mientras que en la siguiente encontramos la narración de nuestros pasajes de hoy, la presencia de Jesús en el templo y la expulsión de los vendedores. Veamos algunos puntos de reflexión. Primero, el gesto de Jesús. No tiene un valor político, sino una significación profética. Parece que la meta del gran viaje de Jesús a Jerusalén es su ingreso en el templo. Es evidente la referencia a la profecía de Malaquías y su cumplimiento con la entrada de Jesús en el templo de Jerusalén. Y enseguida vendrá su templo, el Señor a quien ustedes buscan. Malaquías 3:1. Jesús une al gesto de expulsar del templo a los vendedores dos referencias a la Escritura. Primero, Isaías 56:7. Mi casa será casa de oración. El templo es el lugar en el que Jesús se dirige al Padre. La actividad comercial y especulativa ha convertido el templo en una cueva de ladrones y lo ha desprovisto de su única y exclusiva misión, el encuentro con la presencia de Dios. La segunda referencia a la Escritura está tomada en Jeremías 7:11, que dice: en cueva de bandoleros se ha convertido a sus ojos esta casa que se llama por mi nombre. Segundo,
Una imagen de cueva de ladrones le sirve a Jesús para condenar el tráfico material en sentido amplio, y no solo los tráficos deshonestos que de manera velada e ilegal se cometían en el templo. Jesús exige un cambio de rumbo, purificar el templo de todas las negatividades humanas y conducirlo a su función originaria, rendir verdadero servicio a Dios, expulsando a otros impostores del comercio. Se cumple la profecía de Zacarías, y ya no habrá más comerciantes en la casa de Yahvé. Zacarías 14. Al pronunciarse así sobre el templo, no se refiere a una restauración de la pureza del culto, como era la intención de los celotes. La intención de Jesús va más allá de la pureza del culto, es más radical, es intransigente. El templo no es una obra realizada por el esfuerzo humano. La presencia de Dios no está ligada a su aspecto material. El auténtico servicio a Dios lo realizó Jesús en su enseñanza. Con motivo de esta predicación, los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo buscan matarlo. En los límites temporales del espacio del templo, Jesús lleva a cada uno una enseñanza altamente significativa. Es más, es justamente en este lugar tan fundamental para los judíos donde su enseñanza alcanza su vértice. La difusión de la palabra de la gracia de la que Jesús es el único portador se abre como un arco que tiene su inicio cuando con 12 años discute entre los doctores de la ley en el templo. Continúa con sus enseñanzas mientras atraviesa Galilea y durante el camino hacia Jerusalén, y se completa con la entrada en el templo, donde toma posesión de la casa de Dios. En este lugar se echan los fundamentos para la futura misión de la iglesia, la difusión de la palabra de Dios. Los primeros cristianos y los principales del pueblo no pretenden suprimir a Jesús por haber destruido los negocios económicos del templo, sino que sus motivos alcanzan a toda su anterior actividad y se hace patente ante el discurso contra el templo. Jesús reivindica algo que desencadena la reacción de los sumos sacerdotes y de los escribas. En contraste con esta actitud hostil, aparece la actitud del pueblo, que le oía pendiente de sus labios. Y Jesús es visto como el Mesías, que con su palabra de gracia reúne en torno a él a todo el pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, abundantes bendiciones para todos. Un santo día.